Todo mundo te habla de igualdad de género, pero la igualdad de género también nos afecta a las personas con discapacidad, que somos el grupo más vulnerado históricamente hablando, históricamente, y no ha dado nada el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, y de esos el 20% del personal del ayuntamiento debería ser para las personas con discapacidad y no veo en ningún ayuntamiento de aquí, de la región montaña, de Guerrero, que haya personas con discapacidad sirviendo ese gran porcentaje que nos otorgó la Convención de Derechos Humanos y nunca he visto eso, la verdadera inclusión social aquí en Guerrero, ni tampoco en las instituciones educativas y todo eso. Tildan de inútiles a las personas con discapacidad cuando no lo son y creemos en ellas. Ahora le vengo a hablar del siguiente tema. 20 reformas electorales necesarias para favorecer a las personas con discapacidad, según Felipe de la Mata Pizaña. Uno, accesibilidad del voto, transporte gratuito a las casillas. Muchas personas con discapacidad no asisten a votar porque condiciones geográficas que dificultan el acceso a las urnas. Es necesario regular que tanto el transporte público, en su caso, unidades especiales, operen gratuitamente el día de la jornada electoral para garantizar sus traslados a la casilla que se les lleve a las urnas a solicitud de personas. Voto anticipado. Deberá crearse una plataforma nacional para que las personas con discapacidad se registren y puedan ejercer su voto de forma anticipada, lo que se debe acompañar con una campaña amplia de difusión. Boletas de Braille. Garantizar que, con independencia del proceso, aquella persona con deficiencia visual pueda ejercer su voto en todas las elecciones. Para ello se regula que el INE cuente con suficiente presupuesto para que todas las personas, boletas físicas sin excepción, cuenten con la información en braille. Voto informado. En la propaganda de la reforma se debe imponer a los partidos políticos candidaturas que en la propaganda electoral que distribuya se complemente mecanismos de acceso visual, de lectura fácil o de audición para que todas las personas con alguna discapacidad conozcan las propuestas. Debate. Los formatos de debate deben de garantizar que sean accesibles para todas las personas. Educación y difusión. Pautas dentro de los tiempos de radio y televisión que tiene el INE se deberán usar para un porcentaje para informar a la ciudadanía de los mecanismos implementados que garanticen los derechos políticos electorales de la persona con discapacidad y su transportación gratuita a las casillas o de la urna a solicitud de la persona. Campaña informativa. Las autoridades electorales realizarán distintas campañas informativas, ya sea en centros educativos, culturales, laborales, en el que mediante el uso de las herramientas informativas, folleto, página web en braille o audición, lectura fácil, lenguaje de señas mexicana, entre otras, que expliquen a la ciudadanía que viven con alguna discapacidad la forma en que pueden ejercer sus derechos político-electorales. Educación política. Los partidos políticos deberán destinar parte del financiamiento público que reciben para fomentar la participación política de las personas con discapacidad y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de que accedan a los cargos públicos.
Participación política activa, acciones afirmativas, implementar acciones afirmativas para que personas con discapacidad, tanto en la postulación como en la integración de los órganos de representación, cotas partidistas, los partidos políticos deberán integrar en los órganos de conducción, dirección a militantes que cuenten con algún tipo de discapacidad, participar en condiciones equitativas. Las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad, así lo soliciten, contará con un financiamiento mayor para que la realización de sus campañas. Régimen sancionatorio de protección para personas con discapacidad. Medidas cautelares deben de establecerse de manera clara, expresamente, que toda autoridad que tenga conocimiento de una queja o denuncia pueda perjudicar la participación política de la persona con discapacidad esté obligada a valorar de manera inmediata la emisión de medidas cautelares o una orden de protección idóneas que efectivamente con el objetivo de impedir prácticas que obstaculicen, limiten su derecho político electoral, reversión de la carga probatoria. La ley debe de establecer que en los casos en donde se denuncie la obstaculización de los derechos políticos electorales de la persona con discapacidad como o grupo o clase, operará la reversión de la carga de prueba. Sanción efectiva. La normativa electoral debe de establecer que la fracción en contra de las personas con discapacidad deberán calificarse como grave. Las sanciones deben de ser más severas a fin de inhibir la comisión de infracciones, imposibilitar de ser candidato en caso de contar con una sentencia firme que acredite a una persona como violentadora en contra de personas con discapacidad. La gravedad de la conducta sea de tal naturaleza, la autoridad jurisdiccional en materia electoral podrá suspender la participación del infractor en el siguiente proceso electoral a un cargo de representación popular. Registro Nacional de Personas Sancionadas. Deberá crearse un registro nacional de sujetos sancionados en contra de personas con alguna especie de discapacidad que inhiba la repetición o comisión de este tipo de conducta. Defensoría Electoral. Las personas con discapacidad deben de tener acceso preferente a la Defensoría Pública Electoral. Nulidad de la elección se debe de prever como causal de nulidad la comisión de actos discriminatorios en contra de las personas con discapacidad siempre que las infracciones queden plenamente probadas y sean determinantes. Imposibilidad de ser candidato. Agenda legislativa verificable. Aquellos frutos de acción afirmativa para personas con discapacidad deberán generar una agenda de propuestas de leyes para ese grupo social, mismo que al terminar el encargo informarán al INE para que verifiquen su cumplimiento. Bueno, yo propuse muchos proyectos en mi acción afirmativa para ayudar a las personas con discapacidad, aunque no llegué en el 2024 por culpa del PT, que quede bien claro, no me impidió, no me impide participar en otro partido político. Ya deben de excluir todos los partidos políticos en sus direcciones nacionales, estatales y municipales, una persona con discapacidad, por lo menos para garantizar el pleno uso de nuestros derechos
político-electorales que tenemos nosotros, las personas con discapacidad, tenemos muchos derechos. Tenemos derecho a financiamientos, debemos tenerlos. Todo el mundo habla de igualdad de género, no manches. 16 días de activismo para las mujeres y para la persona con discapacidad nada más uno solo. Qué triste está la realidad de verdad para mí. Comenten, suscríbanse, dejen su like y no olviden, soy Brian A. Barrios. Nos vemos en otra próxima emisión de este programa. Gracias.